Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos aquí a Criterios en este 24 de febrero. Como siempre es un gusto, un honor, un placer que usted nos puede estar acompañando en el abordaje de los temas importantes de nación, y es que para esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la educación, pero con ciertas preguntas o con ciertos ejes, como por ejemplo, ¿por qué está ocurriendo el cierre de múltiples escuelas? ¿Qué ha sucedido con la parte contraria con respecto a reconstruir más de 5.000 escuelas en todo este tiempo? Realmente no se han tenido los recursos, hay algo que lo está impidiendo. Además, estaremos hablando del presupuesto de los docentes. Eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de CIMEDUCO, el licenciado Francisco Celada. Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche. Encantadísimo que usted nos puede estar acompañando. Gracias por aceptar la invitación. Entonces vamos entrando en materia con ese primer punto. A ver, licenciado, estamos hablando de un punto muy polémico que ha sucedido en los últimos días, o más bien viene desde hace un par de meses, y es el cierre de múltiples escuelas. Los argumentos suelen ser variados. Mire, es que no hay suficientes estudiantes. Mire, es que como no hay suficientes estudiantes, pues convenimos mejor fusionar un par de escuelas. O mire, simplemente consideramos que aquí se puede hacer algo mejor y puede funcionar para algo mejor. O mire, no encontramos más estudiantes para que la escuela siga funcionando. Los argumentos o las excusas sobran. Pero, ¿cuál es el impacto que está teniendo el sector educativo con el cierre de escuelas? Per se, en nuestra institución no hemos emitido opinión desfavorable ni a favor de esta medida que se está ejecutando, porque a fuerza de ser sinceros no tenemos los estudios técnicos como para llegar a la conclusión de que si hay que cerrar un centro educativo o no. Sí. Sin embargo, cerrar un centro escolar siempre significa una situación muy polémica, muy discutida por las comunidades educativas y sobre todo por los maestros, por los padres de familia, que son los que sufren el impacto del cierre de un centro escolar. Y es que durante la gestión de un gobierno anterior, lo que ocurrió fue que se impulsó una política de cerrar escuelas nocturnas y de cerrar también turnos vespertinos en los centros escolares. Eso ocurrió en los últimos 5 años de una gestión de un partido anterior, de un partido de gobierno. Sí, sí. Con la nueva administración, lo que ha ocurrido, en efecto, es que esa política de cerrar turnos vespertinos ha continuado, y ahora se agrega el fenómeno de clausurar centros escolares. Esa es una decisión muy polémica que está causando bastante discusión en las comunidades educativas, en virtud de que no tienen los actores comunitarios, no tienen la información que ha conllevado a cerrar X centro escolar. Entonces eso ya genera una preocupación, y la otra es que no ha habido mucho tiempo para que los actores educativos puedan organizarse. En este caso, los más afectados son los padres de familia, que si se les cierra el centro escolar al cual ellos han decidido enviar a su hijo a estudiar, obviamente tienen que incurrir en inversión de recursos económicos. Por ejemplo, hay padres de familia que nos han comentado que tienen que invertir ahora en dos pasajes, cuando antes solo invertían en uno.
otros que habían decidido matricular a su hijo en esa escuela porque les quedaba muy cerca de su casa y que ahora tienen que pagar un microbús para que le lleve a su hijo a la escuela y que lo traiga de regreso a casa. Entonces, todos esos elementos ocasionan disgusto en los miembros de la comunidad educativa, particularmente los padres de familia, porque tienen que incurrir en más gastos, sobre todo en esta situación de crisis económica. Totalmente. El tema de la inflación es una realidad, nos ha golpeado a toda la población salvadoreña y los padres de familia no escapan a esa realidad. En ese mismo orden de ideas, también los maestros se ven afectados, porque a través del artículo 18 de nuestra ley especial, la ley de la carrera docente, en el pasado, cuando se cumplía el artículo 18, lo que ocurría es que cada maestro aplicaba en el centro educativo que consideraba que era un lugar accesible a su domicilio. Pero al cerrar esa escuela también los maestros pierden el derecho a la estabilidad laboral, que es un derecho constitucional de los empleados por ley de salario. En este caso los maestros tenemos también ese derecho, el derecho a la estabilidad laboral, y incluye el tema del puesto de trabajo. De repente, si se cierra ese centro escolar, el profesor entra en un ambiente de incertidumbre, no sabe para qué centro escolar podría ser trasladado o reubicado, como le llamamos. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en los profesores, al igual que la incertidumbre en los padres de familia y en los estudiantes que se acostumbraron ya a recibir clases de X profesor y tendrá que recibir clases con otro profesor y además tendrá que hacer nuevos amigos. Entonces todo eso genera inestabilidad también emocional, tanto en los estudiantes, económica, un problema económico en los padres de familia, y también en los profesores un problema de inestabilidad laboral y también un problema económico, porque de repente tienen que desplazarse a lugares más lejanos, sí, así es, en donde han sido reubicados. Entonces, como le dije, per se, en nuestra institución no calificamos este fenómeno de negativo o positivo, ¿verdad? Pero sí estamos obligados a señalar, digamos, los aspectos en donde a la comunidad educativa le afecta. Ahora bien, si tuviéramos a la base un estudio técnico, o sea, las razones por las que se cierra un centro escolar, entonces no habría problema. Creo que todos los actores educativos estarían de acuerdo. Sí, así es. Pero en esta dinámica se han cerrado centros educativos, por ejemplo, un centro educativo de la zona oriental de San Salvador, en donde nos dicen que las razones que tomaron los funcionarios fue porque el centro educativo estaba cerca de una cárcava. Pero los estudiantes y los padres de familia dicen, si nosotros aquí hemos vivido siempre rodeados de cárcavas, esta zona no está exenta de cárcavas. Nuestras casas incluso han estado amenazadas por cárcavas por muchos años y allí estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es posible que con ese argumento nos cierren el centro escolar? Y lo que es peor, que nos enteramos, dicen los padres de familia y los maestros, por rumores, que el centro educativo iba a ser cerrado. ¿Sí? Ni siquiera por un comunicado directo. No les informaron de manera oficial. O sea, sí. Cuando les informaron de manera oficial era cuando estaban cerrando. Entonces no les dieron tiempo de prepararse, ni siquiera psicológicamente, para ese cambio, sobre todo para los niños. Entonces estos aspectos nosotros sí hemos de señalar, ¿verdad? Sin embargo, también entendemos que en otros tiempos hubo muchos centros escolares que se construyeron por influencias políticas. Por ejemplo, el gobernador se iba a comprometer con la comunidad X y le ofrecía construir una escuela en el lugar, si un padre de familia donaba el terreno. Entonces ocurría que un padre de familia, una persona altruista de la comunidad, donaba el inmueble donde fuera y allí se construía el centro educativo sin ningún estudio técnico, ¿verdad?
solo con un ofrecimiento político. Los alcaldes también hacían eso, ofrecían construir centros escolares sin estudios técnicos. Entonces, por eso es que en algunas zonas hay centros escolares muy cercanos, incluso en la capital. Hay zonas en donde usted solo se atraviesa la calle y al otro lado hay otro centro escolar, ¿verdad? Entonces, técnicamente, si las dos instituciones sirven los mismos niveles, es decir, dan los mismos servicios a la comunidad, pues podría tomarse una decisión de clausurar una, ¿verdad?, considerando que el otro centro educativo tiene mejores condiciones, o de repente amplia infraestructura, no sé, claro. ¿verdad? Entonces, esos elementos podrían ser parte de un estudio técnico. Y otro elemento es que, digamos, en el caso de que hayan escuelas cercanas, pero una solo sirve bachillerato y el otro centro educativo solo tiene aprobado educación básica, entonces obviamente están obligados los dos centros a funcionar, porque la educación debe ser accesible a toda la población. Claro. Nosotros a veces decimos, así como el día de las votaciones, se movilizan las urnas hasta el lugar donde los votantes puedan desplazarse con facilidad, es decir, el voto domiciliar. Así es. La educación debe ser prioridad y por tanto las escuelas deben estar en lugares accesibles a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, en efecto, pues es necesario conocer los estudios técnicos que han llevado a la conclusión de cerrar estos centros escolares. Bueno, y con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar estaremos hablando sobre si la deserción escolar tiene algo que ver por ahí. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y así como cerramos el bloque anterior, es importante abordar la temática de la deserción escolar para saber si esto tiene algo que ver con el cierre de algunas escuelas o si no se han cerrado muchas. Bueno, de igual manera hay una disminución significativa en los estudiantes matriculados en este 2025. Por favor, licenciado, ¿qué tanta es la deserción? Y dependiendo de eso, ¿qué tanto ha impactado en los centros escolares? En efecto, el fenómeno de la deserción escolar es una preocupación para nosotros como educadores, pero debe ser una preocupación para toda la sociedad salvadoreña en virtud de que cada estudiante, uno que sea, pero si se queda fuera del sistema educativo, es una derrota para la sociedad, es una derrota para el sistema educativo que debe formar a los ciudadanos del futuro. En este contexto, nosotros estamos muy preocupados, ¿verdad?, como educadores. Creo que también los funcionarios lo han de estar, en virtud de que cada año la matrícula escolar va decreciendo, sí, por varias razones. Uno de los fenómenos es la deserción escolar, y la deserción nos está impactando de manera bastante fuerte y que tiene a la base algunos fenómenos, como por ejemplo la migración. En diferentes ocasiones hemos sido testigos de familias completas que están llegando a nuestros centros educativos a manifestarnos que se retiran, se van del país, que van a retirar a sus hijos del centro educativo porque les ha salido la residencia, ¿verdad?, en algunos países. Y hablo particularmente de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, incluso de España,
para donde muchos salvadoreños están migrando y se están llevando a nuestros estudiantes, ¿verdad?, de los centros educativos. Pero este fenómeno no es tan impactante como lo es el tema de la decreciente matrícula en virtud de la falta de niños en edad escolar. Y este es otro fenómeno que hemos seguido con bastante detalle, y es que, por ejemplo, del año 2023 al año 2024, la matrícula decreció en alrededor de unos 20,000 estudiantes. Es una cifra bastante alta. Se decreció la matrícula por diferentes causas, y una de esas causas creemos que es la natalidad, que muchas parejas de jóvenes han decidido casarse pero no procrear hijos. Entonces esto sí es un fenómeno bastante complicado que está viviendo el país, y nos está golpeando particularmente en los primeros niveles del sistema educativo. Posteriormente vemos el fenómeno en la universidad, de que cada vez menos estudiantes se están matriculando en las distintas universidades. Entonces vamos perdiendo alumnos desde el inicio, ¿verdad? Y en los primeros niveles es más impactante. Esto pues, digamos, con este tema de la pérdida de estudiantes en el sistema educativo, relacionado con la natalidad, con el tema demográfico, muy poco se puede hacer. Sin embargo, los estados toman medidas en otros países sobre estos fenómenos, y es el caso de algunos países europeos que por cada niño que las parejas engendran les asignan $200, 200 euros mensuales, sí. ¿Verdad? Entonces este es un estímulo para que se vaya generando, valga la redundancia, el cambio generacional, ¿verdad?, que toda sociedad necesita. Por ejemplo, hay países como Cuba que se han quedado con una generación bastante longeva, muy pocos jóvenes, ¿verdad? Y ese escenario podríamos seguir nosotros si no tomamos medidas que estimulen a las parejas jóvenes a engendrar hijos, y que eso a la vez sirva para alimentar la matrícula de los centros educativos del país. Esa creo yo que sería una de las tantas medidas que se pueden aplicar para estimular la matrícula escolar, y para estimular que las parejas de jóvenes tomen esa decisión de responsabilizarse en criar y educar a un hijo. A ver, entonces estamos hablando de que el último censo, al menos los primeros datos que se han arrojado, el hecho de que nosotros en principio pensáramos, es que el censo ya va a salir que somos 7 millones, y al final somos casi 1 millón menos, casi, ¿sí? Y el hecho de decir, a ver, nuestra población ha disminuido. Entonces, veamos, el hecho de que se le esté diciendo no a la natalidad, o más bien, esta generación le esté diciendo no a la natalidad, ha comenzado a repercutir en los centros escolares. En efecto, en el pasado habían programas de control de natalidad, habían programas destinados a regular el tema de los natalicios, ¿verdad? Porque en realidad habían familias que no tenían control. Sí. Jóvenes, sí. Personas, ¿verdad?, que engendraban 18 hijos, 14 hijos. A eso iba, de esa familia, ¿no? 12 hijos en ese momento histórico, sí. ¿Verdad? Pero ahora la cosa ha cambiado drásticamente, y es que los jóvenes de ahora no quieren asumir ese tipo de responsabilidad, y eso nos está llevando a prepararnos para tener en el país una generación muy longeva, ¿verdad? Y por otro lado, falta de niños, ¿verdad? Una falta de fuerza laboral, ¿verdad?, que podríamos tener a futuro. Por eso es muy conveniente que hagamos esfuerzos por atender esa área. Claro, y sobre todo, bueno, tal vez de repente la mayoría se pondrá a pensar en la parte económica, ¿no? De no querer sufrir las carencias que durante nuestro desarrollo tuvimos,
y de repente como tratar de fortalecer esa parte para darle lo necesario a un hijo, a una hija, ¿no? Siquiera para que en el futuro pues el sistema educativo pueda sostenerse. En efecto, esa es La idea. la problemática, ¿verdad? Y la idea del área en donde se deben hacer esfuerzos como país, ¿verdad? Porque justamente lo que ha pasado en los últimos días es que algunos jóvenes en edad reproductiva también están detenidos. Uh-huh. Las mujeres se han quedado muchas veces sin el esposo, Sí. ¿verdad? Hay un problema en cuanto que hubo un momento también muy complicado para engendrar hijos, porque el país básicamente estuvo secuestrado por grupos criminales. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, digamos, personas que no querían que sus hijos se vieran envueltos en una realidad como esa, también empezaron a tomar medidas, ¿verdad? Pero en este momento ya es conveniente que cambiemos la visión relacionada con el tema de la natalidad. Totalmente. Y eso con el tema de la repercusión que está teniendo este tipo de puntos en la educación. Pero eso es el enfoque para los estudiantes, pero ¿qué sucede con los docentes? Es decir, se están esforzando, ellos son los que educan a nuestros hijos e hijas, pero están ganando lo que merecen. Bueno, eso, tras la pausa comercial. Es importante también analizar si el trabajo de los docentes, el trabajo de los profesores y profesoras está siendo bien remunerado, si están ganando lo que de verdad merecen por educar a la futura generación, a nuestros hijos e hijas. Siendo así, ¿se han hecho los esfuerzos para subir el salario? ¿Los docentes también se están manifestando, se están pronunciando? Por favor, licenciado. Efectivamente, las organizaciones de profesores por primera vez hemos hecho un esfuerzo para unificar nuestras fuerzas en virtud de que desde el año 2020 no hemos recibido una actualización en nuestros salarios. Eso ha sido muy impactante en la economía de los maestros, porque de junio 2023 a junio 2024, la inflación en los productos esenciales subió a más del 7%. Entonces, si los salarios de los educadores no se actualizan desde el año 2020, obviamente el poder adquisitivo ha bajado significativamente. Por eso es que en nuestros análisis técnicos creemos que por lo menos los maestros debieron haber recibido a partir de enero del año 2025 un incremento salarial de un 35% aplicado a su salario base. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Entendemos que posiblemente se deba a que el Estado tiene un problema económico, ¿verdad? No estamos seguros de eso, pero es que desatender las necesidades materiales de vida de los educadores debe ser prioridad de todo gobierno. Y en este caso, los maestros, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho en capacitarse, en formarse, hay profesores que han obtenido una licenciatura, hay muchos otros que han invertido también en maestrías. A pesar de todo ese esfuerzo, se mantienen con un salario muy bajo que en el mejor de los casos puede alcanzar los $1,000. Pero para que un profesor logre un salario de $1,000, deberá trabajar 30, 35, 40 años. Entonces es una cosa muy complicada para los educadores en virtud de que los salarios no son competitivos. Así es, también. Si comparamos el salario de un educador con el salario de otro profesional, nosotros nos quedamos muy rezagados. Y es que
y es que atender la gran cantidad de problemáticas que rodean el ejercicio docente es complejo. Por ejemplo, hay profesores en el área rural que tienen que echar mano a su salario para poder comprarle el lápiz al niño, para poder comprarle el cuaderno, porque el paquete que entrega el gobierno se lo terminan rápido. Hay momentos en que la escuela, por comprar material de limpieza, no logró financiar los plumones para los profesores. Entonces el maestro tiene que comprar, sacar de su propia plata que, para poder cubrir los insumos. Exactamente. Entonces la única carrera en donde al empleado no se le dan los recursos para trabajar, a excepción de la computadora, que ahora sí cada profesor tiene su computadora, no se le dota al docente de todos los recursos, de todos los materiales que necesita para que los alumnos puedan recibir los mejores aprendizajes. Entonces los profesores muy conscientes de esta realidad, así es, profesores de vocación, están muy endeudados, porque básicamente el salario que reciben lo invierten de nuevo en hacer que la escuela funcione. Entonces todas esas condiciones que se suman a la ya precaria situación económica de los profesores hace que el magisterio sea uno de los sectores de trabajadores públicos más endeudados. Más endeudados. Entonces creemos nosotros que alrededor del 80% de los maestros tienen muchas deudas, ¿verdad? Y eso pues también no favorece el que el profesor se sienta motivado para que pueda compartir aprendizajes con los estudiantes. Desde luego. A ver, y desde hace tiempo entiendo que ustedes han querido hablar con las respectivas autoridades con respecto a la mejora del salario, pero entiendo que hasta ahorita les han dicho, mire, después nos podemos dialogar otra vez, luego nos podemos sentar otra vez, pero entiendo que eso no ha dado mayores frutos. En efecto, hay 3 mesas de diálogo acordadas con el Ministerio de Educación en el marco de una marcha convocada para el mes de octubre del año pasado por parte de los profesores. Pero bueno, esas 3 mesas están reuniéndose, ¿verdad? A finales del año pasado, las 3 mesas sostuvieron reuniones. Sin embargo, ya para el año 2025 hay 2 mesas que no se han reunido ni una sola vez. Ya vamos a entrar al tercer mes del año y no hemos sido convocados por los representantes de la mesa legislativa y también por la mesa reivindicativa. Únicamente se ha reunido la mesa pedagógica. Pero en la mesa reivindicativa allí hay por lo menos 3 temas puntuales. ¿Cuáles son? El primero tiene que ver con la revisión salarial, que desde el año 2020 no se hace, y que la ley de la carrera docente establece en su artículo 33 que los salarios de los educadores deben revisarse en periodos no mayores a 3 años. Y es el caso que en 2022 tenían que revisarse los salarios para empezarse a aplicar en el año 2023, sí. Y no se revisaron, ¿verdad? No se revisaron y a estas alturas no se han revisado. Por eso es que uno de los temas que están planteados en la mesa reivindicativa. El otro tema es el tema del escalafón, que como ustedes saben, llegó un momento en que en lugar de incrementarnos los salarios, querían disminuirnos los salarios, sí. Suprimiendo el escalafón. El escalafón de los educadores es una cantidad poco significativa, son 3 centavos de dólar diarios que el profesor acumula desde el primer día que inicia su carrera en el Ministerio de Educación, y 5 años después se le hacen efectivos esos 3 centavos que significan alrededor de unos $50 aplicados al salario de los profesores. Sin embargo, esos $50 cada 5 años también estaban en riesgo, ¿verdad?
Ahora llegamos a un acuerdo que eso se mantenía, sin embargo, falta el tema de la revisión salarial y el otro tema también planteado en la mesa es el de incorporar un complemento salarial que equivale a $200 al salario base. ¿Por qué es importante que se incorpore al salario base de los maestros? Porque un complemento salarial puede desaparecer en cualquier momento, un complemento salarial no provoca efecto para el escalafón y por tanto cada año los educadores dejamos de percibir, es decir, el grupo de 5.550 educadores que nos encontramos laborando para el sistema, dejamos de percibir $35.5 millones al año al no incorporarse esos $200 al salario base. Sí. Entonces eso, digamos, es una preocupación y por tanto es uno de los temas que nosotros hemos planteado en la mesa. Y la preocupación mayor es que a estas alturas la mesa duerme el sueño de los justos y esperamos que en los próximos días nos convoquen para continuar en esa ruta de reivindicar estas necesidades concretas que los maestros están demandando. Desde luego. Bueno, así nos trasladamos a la siguiente pausa. Regresamos aquí en Criterios. Ya se nos fueron los... Otro de los puntos sumamente importantes de analizar en el aspecto educativo y siempre hacia las y los docentes es, mire, ¿qué pasa con aquellos que se están acercando a su edad de jubilarse? ¿De verdad quieren jubilarse? ¿Quieren seguir trabajando? ¿Y por qué hay que plantearse eso? Porque de ahí sale el tema de las pensiones. Los profesores y profesoras cuentan con una pensión digna, cuentan con una pensión justa, se ven obligados a trabajar más allá de lo que sus cuerpos y sus mentes les permiten llegar a una determinada edad. Por favor, licenciado. Los maestros en su mayoría quieren jubilarse cuando cumplen los requisitos para hacerlo, con algunas excepciones, pero en su mayoría sí quieren jubilarse, pero no pueden hacerlo por la baja pensión que recibirían si lo hacen. Entonces los maestros se encuentran en una encrucijada, es decir, se encuentran entre la espada y la pared. Digo porque hay maestros que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, enfermedades degenerativas, casi la mitad del magisterio, que somos 43.550, pero más de 18.000 profesores tienen padecimientos crónicos. Entonces estos maestros tienen dificultades en realidad para presentarse a trabajar. Por ejemplo, los compañeros que ya están padeciendo de enfermedades renales, les practican una hemodiálisis y si van al centro educativo llegan todos complicados de salud, ¿verdad? Por tanto, se presentan 2 días, 3 días a la semana y los otros 3 días y los otros 2 días o 3 días de la semana pasan incapacitados, hospitalizados. Lo mismo ocurre con los pacientes oncológicos. Después de una quimioterapia, ningún profesor está en condiciones de pararse enfrente de un grupo de estudiantes. Entonces, este segmento del magisterio, que incluso, digamos, si sumamos los compañeros profesores con padecimientos crónicos, supera los 18.000 educadores, al haber una oportunidad de poderse retirar, lo hacen, porque se quieren jubilar. Sin embargo, antes de hacerlo, hacen números
y dicen después de recibir $800, después de recibir $900, que es mi salario, me pensiono y me van a dar 304.17, y que llegué a este estadio de la vida sin poderme haber comprado mi casa. Entonces estos 304.17 solo me va a alcanzar para pagar la renta de la vivienda, no me va a alcanzar para mi alimentación, para el vestuario, para comprar el cóctel de medicamentos que no me da mi seguro, sí, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad es que se encuentra el magisterio. Entonces dicen, mejor vamos a seguir trabajando hasta que Dios nos dé fuerza. Y continúan así con esas grandes dificultades, trabajando. Pero justamente es el tema de la baja pensión. Y por lo que hemos visto, pues no hay ni un decreto que estimule el que se puedan retirar los maestros en esta condición de retiro, y tampoco hay esperanza de que mejoren las pensiones. Creo que de todos los salvadoreños es conocido el estado del sistema de pensiones, ¿verdad? Esta cosa al parecer va de mal en peor, ¿verdad? Y mientras eso siga así, no hay posibilidad de que los maestros puedan, digamos, no jubilarse con la esperanza de que un día van a mejorar las pensiones. Ya lo hicieron en el pasado, hace unos 2 años. Sí, es cierto. Hace unos 2 años los maestros no se querían retirar porque creían que las pensiones iban a mejorar, y en lugar de mejorar para los educadores, bajaron. En el pasado eran $207 más $100 que la Asamblea Legislativa había aprobado, y se hacía una pensión de $307. Ahora no son $307, ahora son $304. Es decir, en lugar de subir, bajó. Lo mismo pasó con los profesores que cotizaban al INPET. Se podían jubilar con pensiones de $900, con pensiones de $1,000. Ocurría ese fenómeno. Habían trabajado 40 años, 44 años, 42 años, y por tanto se podían jubilar con pensiones, incluso algunos con pensiones de 1,100. Pero ahora no hay ningún profesor que pueda jubilarse con eso. Que pueda jubilarse con eso, porque el INPET desapareció. Ahora todos somos AFP, ¿verdad? Y la AFP, la pensión que otorga es de 304.17, la mínima. En el mejor de los casos, si no retiraron el 25%, los maestros podrían llegar a $400 de pensión, pero de allí se les hacen los descuentos de ley, vienen recibiendo $360, lo cual no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de vida. Otro punto, licenciado, es que podemos hablar de los docentes interinos. ¿Cuánto tiempo están desperdiciando, están gastando hasta que se les dé una plaza ya fija y puedan comenzar a cotizar como tal? ¿Ellos no se ven afectados también? Nosotros siempre criticamos a las administraciones anteriores en virtud de que habían profesores que llevaban 15, 16, 17 años como profesores interinos. Entonces, mantener a un empleado todo el tiempo en condición de interina, se le violenta incluso su derecho de ascender, porque se mantiene en la misma categoría. Ya demasiado tiempo. No asciende. No se le da la oportunidad del derecho a la igualdad jurídica, en virtud de que ha trabajado igual que los demás 5 años, y por esos 5 años no recibió su escalafón. Él siguió siempre en la 6ª categoría. Sí. Nosotros siempre criticamos ese fenómeno porque además no es compatible con el derecho laboral internacional, en virtud de que una persona puede ser contratada para 3 meses, para 6 meses, puede ser contratado primeramente en una condición de prueba, sí, pero posteriormente a un año de haber laborado,
es imposible legalmente mantener a un empleado en condición de interino. Pero ya 15 años ya demasiada prueba. Sí. Sin embargo, desde que inician su carrera en el ministerio, empiezan a cotizar a la AFP. Ese derecho sí no se le puede quitar, Sí. ¿verdad? Siendo interinos, tienen derecho a ir acumulando tiempo de servicio para pensionarse y jubilarse posteriormente. Sin embargo, en los últimos años, los profesores que han ingresado como interinos a través de un proceso impulsado en la Asamblea Legislativa, a través de decretos legislativos, han sido incorporados al régimen por ley de salario. Esto es contrario a lo establecido en el artículo 18 de nuestra ley especial, la ley de la carrera docente, en virtud que el artículo 18 ya establece los criterios para que un profesor pueda ser incorporado al régimen por ley de salario, y es que cada año hace un concurso. Cada año el tribunal calificador debe administrar un concurso, y ese concurso le da la oportunidad de ingresar al profesor primero que ya estuvo adentro, se llama reingreso. Segundo, al profesor que es más antiguo de haberse graduado. Tercero, al profesor que tiene la especialidad. Cuarto, al profesor que vive más cerca de donde está la plaza vacante. Sí, así es. Y quinto, administrar un examen en caso de que hayan educadores que empaten en todos estos criterios, lo cual es poco probable. Sin embargo, esos son los criterios ya establecidos en el artículo 18 de nuestra ley especial, la ley de la carrera docente. Pero ahora es la Asamblea Legislativa la que le ha quitado las funciones al Tribunal Calificador, y a través de un decreto legislativo, los profesores que han sido contratados como interinos automáticamente pasan a ley de salario en el año siguiente, siempre y cuando no estén ocupando una plaza de un profesor que tenga una incapacidad temporal, que tenga que regresar a ocupar la plaza. Y lo otro es que no hayan cometido faltas durante su desempeño en el año en que hayan sido contratados como profesores interinos. Entonces esas son las condiciones ahora con las que están lidiando digamos los centros educativos con los profesores interinos, y los profesores interinos también están haciendo méritos por un año para pasar a ley de salario el siguiente año. Bueno, así nos vamos con la última pausa. Regresamos en Criterios. Y ese como último punto importante, si hablamos de las pensiones para las y los profesores, es necesario preguntarse si también están haciendo los esfuerzos, porque ya que también se les ha disminuido la pensión, si están haciendo los esfuerzos para que nuevamente las pensiones puedan ser reformadas y que realmente se les pueda dar una pensión digna, una pensión justa. Bueno, nosotros hemos estudiado los sistemas de pensiones de varios países del mundo, y en efecto también no podemos dejar de hacer un análisis sobre lo que pasó en Chile con las AFP, sí, ¿verdad? Entonces, la traída del modelo chileno a El Salvador fue ya el inicio de un deplorable sistema de pensiones. Estamos hablando de 1996. En 1998 se empezó a aplicar ya el nuevo sistema bajo la ley SAP, y los resultados pues ya básicamente nosotros los teníamos identificados, ¿verdad? Porque allá en Chile las AFP empezaron a afiliar gente joven, empleados jóvenes, así como hicieron acá, acapararon la fuerza laboral joven, y cuando ya tenían que empezar a pagar, ¿verdad? A devolver, ¿verdad?
la tasa de retorno, cuando llegaron a ese momento, desaparecieron y le tocó al Estado chileno asumir esa enorme responsabilidad de pagar las pensiones. Entonces eso como que es un precedente que nosotros lo consideramos, pero hay otros países del mundo en donde funcionan dos sistemas, un mixto y un público, y el empleado decide en qué sistema cotizar. Allí nomás en Guatemala, los militares, los profesores, después de 20 años de servicio, independientemente de la edad, pueden jubilarse, pueden pensionarse. Sí. Entonces, nosotros estamos haciendo esfuerzos por consensuar con los compañeros profesores de las diferentes organizaciones una propuesta para solicitar un sistema de pensiones especial para los profesores, porque los maestros desempeñamos una labor muy especial y por tanto, así como tenemos un programa de salud especial, deberíamos tener también un sistema de pensiones muy especial para los educadores. Totalmente. Y esperamos que esto también pueda solventarse a futuro y que las respectivas autoridades puedan sentarse realmente y con seriedad en una mesa de diálogo con el sector. Licenciado, se nos ha terminado el tiempo, no queremos irnos sin agradecerle por habernos traído sus criterios en torno al cierre de escuelas, la deserción escolar y también lo que es el presupuesto como tal. Muchas gracias por la invitación y nuevamente desearle muy buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora y especialmente a los profesores que están muy pendientes de este programa. Desde luego. Feliz noche para usted también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz noche.